Este viernes 11 de noviembre vamos a estar hablando con nuestro invitado, al que le damos los buenos días, pero después vamos a hacer toda la presentación como habitualmente lo hacemos, que es el ingeniero Guillermo Andro. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Un gusto de estar acá. Bueno, lo mismo para nosotros, un gusto, un placer y además un reconocimiento al esfuerzo de acercarte aquí al estudio de Radio La Luna. Yo ofrezco que vayamos piano a piano, tema por tema, y vamos a abrir un tema y lo vamos a cerrar. Entonces, a mí me gustaría, Guillermo, preguntarte por el sistema financiero argentino. Yo recuerdo, pues soy militante político de muchos años, que en febrero de 1977, con la firma de José Alfredo Martínez Dios y Jorge Rafael Videla, bajo la etapa más siniestra del terrorismo de Estado, es decir, cuando no podías prácticamente levantar la cabeza porque te la arrancaban, se hizo una ley, la Ley de Entidades Financieras. Se habilitó a que los bancos hicieran virtualmente lo que quisieran. Todo eso terminó en crisis. Vino la democracia y casi 40 años después seguimos con la misma Ley de Entidades Financieras. Así que te quiero preguntar por el sistema financiero y te quiero preguntar también por el tema de las tasas de interés, que en la Argentina ya nuestro pueblo se habituó a que le hablen de tasas de interés por las nubes. La tasa de las letras del Banco Central están al 87%, que como se van renovando, da anualmente un 131%. Evidentemente no hay economía del planeta Tierra que pueda funcionar con esas tasas. Y las de las tarjetas de crédito, 280%. Bueno, entonces las tasas de interés. Empecemos por el sistema financiero y las tasas de interés. Me parece que es importante que los oyentes que están prestando atención en este momento, digan qué es lo que tienen para decir de los bancos y de las tasas de interés. Bueno, vos viste que el sistema, la educación económica fue transformándose en educación financiera. Hoy prácticamente nadie habla de producción sino de finanzas. Hay inclusive un programa que se llama ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Cómo sí. ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Cómo qué hacemos con la Argentina? Uh-huh. Y esto es porque ha ganado un sistema. Fíjate vos que el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, decía: hay dos formas de conquistar un país. Uno es con la espada y la otra con la deuda. Bueno, la de la espada se hizo a través de los golpes, a través de las guerras civiles, por supuesto. Por eso mataron a Dorrego, no dejaron descender del barco a San Martín, expulsaron a Rosas, Alberdi termina muriendo en el exterior también. Bueno, todo esto se hizo a través de la espada, pero fundamentalmente lo que se hizo fue una transmutación del derecho y la propiedad y el orden fiscal de la Revolución de Mayo, para volver al antiguo régimen esclavista. Por eso tenemos esta desigualdad y que genera esta esclavitud fenomenal, ¿no? Uh-huh. Por eso, pero vos me preguntás por el sistema financiero. Entonces es un arma fundamental del sometimiento es el sistema financiero. Y eso es lo que se ha desatado prácticamente. Vos decías, cuando nosotros éramos jóvenes, antes de la década del 70, vos cualquier conflicto financiero que tengas, una hipoteca, sea cual sea los intereses que hayas acordado, cuando entraba en acción judicial se suspendían todos los intereses y se ponían los intereses del Banco Central, que eran bajísimos, cercanos a cero. Uh-huh. Entonces acá viene esta idea de que, por supuesto, vos sabés que para las iglesias también la usura, o sea, la cobrar de interés era prohibitivo para las tres religiones. Pero hubo una que se despegó de eso, que es muy interesante porque lo acaba de descubrir un amigo nuestro del Instituto Gesell, y dice que la corrupción de la ciencia económica se produce la primera corrupción en las universidades inglesas, cuando se desplaza a los economistas clásicos, como sería Manuel Belgrano, David Ricardo, y toda esa camada de economistas científicos, y se lo reemplaza por el marxismo en las universidades. ¿Por qué se lo reemplaza con el marxismo? Porque el Marx es ambiguo respecto de la tasa de interés. Uy, mirá qué interesante. ¿Cómo que es ambiguo? Sí, para algunos no les cobremos nada, para otros matémoslo con impuestos.
pero qué raro esto. Y entonces después descubrimos que eso está en el Deuteronomio, que fue el último libro escrito por Moisés en nombre de Jehová, donde en el versículo 23-21 dice que los judíos, a los hermanos no hay que cobrarles intereses, pero a los gentiles, o sea, a los extranjeros, se los podía matar a usura. Y cuando vos sabés lo que pasa con la tasa de interés, cuando vos generás dinero del dinero y encima le podés poner cualquier tasa, bueno, el deudor se queda con todo. Y si encima, cuando las deudas se ejecutan y ya no tenés el amparo de la ley que quita los intereses, bueno, entonces es la forma de conquistar un país. Y estamos sometidos a ese régimen. Por eso Argentina está siendo saqueada sistemáticamente. Ahora, eso que antes hacían los judíos, ahora lo hacen todos, porque en la Argentina todos juegan a la timba financiera. ¿Te acordás de la patria financiera? Sí, claro. Ahora de esto, fíjate vos que nuestro último presidente vino con los representantes del JP Morgan, del banco alemán, del Deutsche Bank, a entregarle todo el poder económico y financiero del país, el Banco Central, el Banco Nación, Carbonero, todo eso, para generar una gran timba. Y su eslogan de campaña fue: ¿a qué viene, señor? A endeudar el país. No hay plan B. O sea, el plan de gobierno de Macri fue endeudar el país, y lo hizo con una velocidad espantosa, con el Maradona de las finanzas en el Banco Central. Generó el desastre que generó, que por suerte le explotó en la mano, ¿no? Y bueno, este sistema es el que está vigente y ahora no hace más que potenciarse para llevar, por esto lo increíble de este gobierno, que se deje ese mecanismo que antes los hacía solo los judíos, después judíos y cristianos. Por eso yo digo que en la facultad de Derecho y de Ciencias Económicas no se generan abogados y economistas, se generan fariseos, que es lo que Jesús combatía, y le decía: ¿cómo, Señor? Ustedes están sentados en la cátedra de Moisés o en la cátedra de Alberdi y no saben lo que dijo Moisés, no conocen la ley de Dios, no conocen la ley, el sistema de economía pública que trae la Constitución. Y efectivamente, así como los judíos no sabían cuál era la ley de Dios, la ley fiscal de Dios, nuestros abogados y nuestros economistas no conocen que el sistema rentístico dice que acá no puede haber impuesto al que trabaja y produce, y que los fondos públicos deben venir de la renta de la tierra. Uh-huh. Entonces esto ha generado un desorden, una corrupción de la ciencia económica para beneficio de unos pocos. ¿Y por quién? Fíjate vos lo que decía David Ricardo: debemos generar una oligarquía parásita. Estas son palabras, yo las empecé a usar porque como vi que las usaba David Ricardo, digo, qué interesante y qué cierto es una oligarquía parásita, que no trabajan durante generaciones. Viste que ellos se quejan de que está la tercera generación de los ni trabajo ni estudio, y que son 3 generaciones. Esos son 8 generaciones de gente que no ha trabajado nunca, que se ha sentado sobre la tierra, que se ha apropiado de esos fondos públicos que lo genera la sociedad, por lo tanto debe ir a la sociedad, que lo marca la Constitución, que lo marca la Biblia y la ciencia económica. Ahora construimos universidades para que desdigan esto, borren, oculten y lo sometan a la cultura de la cancelación. Esto no está, desaparece. Yo creo que vos estuviste en un encuentro que se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas, que hablamos de Silvio Gesell. Creo que estabas vos. Que se hizo en el INAE. No, uno que se hizo en el Consejo Académico, o sea, para 25 o 30... ¿Y por qué no se hace en la escuela, en el salón de actos o en el coso? Para que los estudiantes no se enteren de que nuestra Constitución y nuestra Revolución de Mayo fue una revolución fiscal que prohíbe este sistema de impuestos. O sea, la reforma... Bueno, pero a ver, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero vamos primero vamos por partes. El tema de la tasa de interés, que lo trata Silvio Gesell, y que efectivamente, no sé si Marx lo trata, yo he leído mucho a Marx, pero no te puedo decir. Es ambiguo. Puede ser ambiguo. Pero de todas formas, el tema acá, yo te decía, cualquier gallego que contaba con los dedos sabía que la tasa de interés no podía ser mayor a la tasa de ganancia. Es decir, no voy a tomar un crédito, si yo gano el 10%, no voy a tomar un crédito al 20%, porque me voy a fundir. Lo sabía cualquiera. Salvo la Argentina, que parece no saberlo. Entonces,
La Argentina, pienso yo, que podría actuar a través de una legislación que impidiera que las tasas de interés superaran, por ejemplo, las tasas de crecimiento. Es decir, de que el país no podría, si tiene una expectativa de crecimiento del 3%, la tasa de interés nunca podría ser más del 50% de la misma. Perfecto. Por ejemplo, esa sería una medida que solucionaría el problema. Claro, pero sin embargo nosotros vamos y nos dicen, no, como la ley del mercado y a ustedes no le queremos prestar, nos tienen que pagar, no sé, 20%. Y vos decís, pero no, flaco, si está en el mundo mucho menor. Y nuestros dirigentes políticos van y se endeudan en dólares y pagan intereses en dólares para gastar en pesos. Este es un disparate atómico de la Argentina. Bueno, esto forma parte del engaño y la entrega, porque ese mecanismo que yo te decía que trajo a Marx a las grandes universidades, con el daño que hizo el marxismo, ¿no? Bueno, ahora lo fomenta organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, donde dice, fíjate vos que el Deuteronomio dice, no le cobrarás impuesto a los hermanos, o sea, a los propios judíos. Bueno, ellos te dicen, a los países aliados podrán tener tasa de interés negativa. Inglaterra, por ejemplo, ahora está teniendo una tasa negativa del 8% negativa, y eso se lo permiten. Pero países como la Argentina y Turquía no, que ellos tengan tasa de interés positiva, o sea que la usura aparezca. Entonces, el sistema de Silvio Gesell de tasa negativa funciona para los aliados y para los hermanos, pero para los países que quiero que sean saqueados, como Argentina y Turquía, tasa de interés positiva. Esto es una locura, y lo más interesante de todo es que la jurisprudencia, ¿viste? Por eso fallan en jurisdicciones extranjeras. Sí. Pero inclusive si hoy fallasen en jurisdicciones locales, aceptarían tasa de interés usuraria. Por eso yo te decía que cuando éramos chicos, cuando había un quebranto, todas las tasas de intereses se suspendían. Y entonces se respetaba lo que decía el que rescata el mercader de Venecia. El mercader de Venecia, Shylock, dice, no quiero cobrar intereses, yo quiero una libra de carne, como resarcimiento al... Bueno, este hombre, el mercader, pierde sus barcos, pierde todo, se declara en quebranto, y entonces tenía que cobrar su libra de carne. Y los contratos están para ser respetados. Entonces en Venecia se produce un problema grave, hasta que llega un jurisconsulto, y cuando está por enterrar esa escena es fantástica, cuando está por enterrar el cuchillo, le dijo, ojo, los contratos están para ser respetados, pero si para saldar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiana, la deuda debe ser suspendida. Y ahí tenemos el camino para volver y salir de esta trampa, no había manera de meter el cuchillo sin que brotara la sangre. Entonces el judío pierde todo su dinero. Esta es la forma de solucionar el problema, porque acá se tiene que meter la iglesia, porque en este lío nos metió la iglesia. Cuando sacó del Padre Nuestro y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores, estaba en este sentido. Las deudas están para ayudar al deudor, no para someterlo, humillarlo y aniquilarlo, que es el objetivo del sistema financiero hoy. Entonces, estaría la salida para todos estos conflictos financieros que tiene todo el mundo, porque el Fondo Monetario, a través de la Iglesia Católica, se le debería imponer, señores, volvamos al sistema financiero del cristianismo. Es decir, las deudas están suspendidas hasta que la tasa de pobreza sea del 3%, por ejemplo. Si no, hay sufrimiento. Cuando hay tasa del 3 para arriba, hay sufrimiento. Entonces la tasa de interés debe ser suspendida. Eso es lo que hay que hacer con los países, porque los deudores dejaron de ser individuos para ser estados, porque el Estado no quiebra nunca o quedarse con la tierra, porque acá lo que está en juego, como detrás de la guerra presente en Europa, es apropiarse de los recursos naturales. Sí, claro. ¿Entendés? El otro día un periodista de la Deutsche Welle lo dice, pro-americano, anti-Putin, dice, el objetivo de Alemania era llevar la frontera de la Unión Europea hasta Ucrania, para quitarle Ucrania a la Unión Soviética.
Así de clarito. Entonces, ¿qué está siempre en juego? La tierra. ¿Por qué la tierra está en juego y es el que arma todos los conflictos, que es el conflicto que tiene la generación de los millennials, que hoy no pueden acceder a la tierra? Por eso aparece este hombre Schwab diciendo: no tendrás nada, pero serás feliz. No tendrás tierra, no tendrás absolutamente nada, pero vas a ser feliz. Que es lo mismo que decía Dalmacio Vélez Arfield. Dice Dalmacio Vélez Arfield: hemos decidido abolir el derecho enfiteutíco de la Revolución de Mayo, y para el acceso a la tierra a futuras generaciones será el alquiler y el arriendo. O sea que él sabía que las futuras generaciones iba a llegar, y entonces a tu abuelo, que le costó $100 el lote, a vos, que te costó $5.000 o $6.000 el lote donde hiciste tu casa, al millennial le está costando $100.000 el lote, ¿entendés? Y entonces el millennial hoy está recreando la situación prerrevolucionaria que había en Francia, por ejemplo, en el Reino Agrario de Francia, donde no había un metro cuadrado de tierra ni para vivir ni para trabajar, como hoy le pasa al millennial. No hay, como hoy está pasando al norteamericano, que está viviendo en los umbrales. Entonces llegó el momento de que de que emerja ese leviatán, ese monstruo que genera el Estado y que arruina a las personas, a generaciones enteras, porque no solo está generando un desastre en los millennials, sino que en Europa ha destruido la base de la sociedad, que es la familia. Entonces las familias no tienen hijos, y la tasa de crecimiento de los italianos es inferior a 2, o sea, está retrocediendo, mientras que los musulmanes que invaden y vienen a hacer el trabajo que ya no tienen para los italianos, porque no hay italianos, tienen una tasa de crecimiento del 8%. O sea, es autodestructivo total todo esto. Por eso sí, claro, llegó el momento en que lo que yo decía hace 10 años y Belgrano decía hace 200 años, ojo que Alberti lo dijo con toda claridad: acá van a tener que pasar 200 años para que esto se vea con claridad, y están pasando. A los 200 años que señalaba, que se cumplió más o menos en el 2010, el problema del aumento de la tierra destruye a toda la sociedad. Así es. Ahora, ¿por qué me desvío un poco del orden del que yo tenía, pero ¿por qué motivo pensás vos? Si por ejemplo, yo a veces doy este ejemplo, digo, supongamos nosotros somos 47, 48 millones de habitantes, ¿no? Ahora supongamos que nosotros estamos en barcos y un día Naciones Unidas nos asigna este territorio, el que tenemos, pero llegamos en barco. Lo primero que hacemos es ver cómo ocupamos y usamos el suelo, porque estamos adheridos al suelo por la ley de gravedad. El hombre es un ser terrícola, necesita la tierra para vivir. Necesitamos, no podemos volar ni irnos al espacio, estamos adheridos a la tierra. Lo primero que discutimos es ocupación y uso del suelo. Y en la Argentina, yo, que llevo más de 50 años en la militancia política, no escucho un solo debate, no escucho un programa de televisión sobre la ocupación y el uso del suelo en la Argentina. ¿Quiénes son los propietarios de la tierra en la Argentina? ¿Cómo le puede faltar un lote a una familia, cuando en realidad la cantidad de lotes que podrían salir de este territorio son virtualmente infinitos para la cantidad de habitantes que somos? ¿Cómo puede ser que estemos todos concentrados en una superficie tan chiquita, todos los argentinos, que prácticamente, no sé, el 80% de la población estamos en algo más del 2% del territorio? Exacto. Y no discutimos lo que tenemos que discutir, que es la ocupación y uso del suelo, y encima tenés dirigentes como Macri o Larreta que dicen que en la ciudad de Buenos Aires, que es una porción insignificante de la Argentina en términos de superficie, en lugar de 3 millones de habitantes deberían vivir 6 millones de habitantes. Y el país, un desierto. ¿Por qué no hay estos debates? ¿A qué lo asignás? Bueno, porque todo esto está ayudando a este tipo de sociedad. Entonces todo esto, o sea, te estoy diciendo que en la universidad no se crean abogados y economistas, sino que se crean fariseos que desconocen tanto la ley de Dios como la ley de la Constitución argentina, porque por algo está inspirada en Dios como fuente de toda razón y justicia. Ahora,
preguntale a algún constitucionalista y decirle, ¿usted sabe que para explicar el derecho moderno, que ahora el Papa Francisco lo ha bautizado el derecho de propiedad secundario? Pero sin saber explicarlo, porque no lo puede explicar, porque no tiene claridad sobre este tema, porque no se trata. Es más, fíjate que yo te decía que entonces en todas las colonias británicas se copió el sistema rentístico de la Constitución argentina, y eso genera ese aumento del poder de compra del salario. Mi hija está en estos momentos en Australia, y en Australia ella gana $4.000 australianos la quincena. Mi hija que trabaja, otra hija que trabaja en YPF, dice, papá, yo no gano esto acá en 6 meses. ¿Quién es el que se queda con ese plusvalor del trabajo que desaparece de los argentinos y que nos hace a todos pobres y una sociedad miserable? Bueno, se lo queda esta oligarquía parásita creada por los ingleses para destruir. ¿Y cómo es el mecanismo para la destrucción de este sistema que genera el milagro argentino, que generó el milagro alemán, el milagro japonés? Todo está inspirado en este mismo sistema. ¿Cómo puede ser que los economistas lo desconozcan olímpicamente? No, hay algunos que lo conocen, como Milton Friedman, pero lo usan como arma de geopolítica, de dominación geopolítica. ¿Vos qué harías con el enemigo? Y yo le doy un sistema jurídico y económico que haga que se peleen entre ellas, se maten y entren en guerra civil. Bueno, esto es lo que hacen. Y con el amigo, poner el sistema de la Argentina para que pueda prosperar e industrializarse en forma explosiva. Por eso mi idea de llegar a esta radio es para avivar a los jóvenes que están siendo, por supuesto, seducidos por gente como Milei, que por supuesto ven la corrupción, que es innegable. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con Milei, pero no se dan cuenta de la trampa que conlleva Milei y todo ese grupo de gente, todos los libertarios, que son en realidad esclavistas. Absolutamente. Porque le quitan el fruto del trabajo a través del régimen de impuestos. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que detrás del problema judicial, el problema judicial es el más grave de todo, porque si hubiese un poder judicial serio y en serio, no tan corrupto, acá no habría régimen de impuestos. ¿Te das cuenta? Se cumpliría con el sistema fiscal constitucional. O sea, si de algo se encarga este sistema judicial, es de generar esto que Alberti decía, de degradar el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo, como hacen con nuestros trabajadores, y realzar el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad, permitir que los dueños de la tierra se apropien de todo, esa oligarquía parásita. Entonces están al servicio de un sistema absolutamente anticonstitucional que está arruinando. ¿Vos sabés cómo son los sueldos de los jueces y del Poder Judicial? ¿Sabés por qué no los nombran? Porque te daría vergüenza a vos que no lo cobrás. Saber que hay un Poder Judicial que se lleva la guita que se lleva a toda la cadena y cuando tenés el 40% de los chicos en la pobreza. Cuando Piotti vino al día acá en estos micrófonos, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, estábamos justamente, era la etapa del pago del impuesto a las ganancias. Y él dice, bueno, yo coincido en la idea de que el salario no es ganancia, pero dado que hay directores de escuela que están pagando, nosotros tenemos que pagar, dice el fiscal, nosotros tenemos que pagar. Y entonces me dice, ¿sabes cuánto gano yo? Le digo, no, ni te lo iba a preguntar, pero 1.740.000 pesos. Dice él, el propio fiscal nos dice. Son sueldos. Entonces, el tema del pago a los altos ingresos, que lo inició Machinea ya por el año 2000, otro impuesto más, pero en definitiva era a los altos ingresos, a quienes ganaban más de $5.000, y que había una explicación también, porque muchos, empresarios cubrían como si fuera un sueldo lo que en realidad era ganancia, entonces bajaban las ganancias y no pagaban porque se trasladaban esa ganancia a sueldo como si fueran empleados de la empresa. Estaba bien explicado, pero lo cierto es que aquí lo que hablamos con Pimato es de trabajadores que en términos del empobrecimiento general de la Argentina ganan bien, pero son los empleados municipales, los empleados judiciales. Estos no son los jueces.
Bueno, pero ni los fiscales. Pero perdóname, este hombre, este juez, bueno, ahora no me sale el nombre, dice, cuando yo era, antes de la década del 70, mi padre, que era juez, ganaba lo mismo que un comisario, ganaba lo mismo que una directora de escuela y ganaba lo mismo que un coronel. Ahora todo se ha desfasado, entonces Totalmente. La directora de escuela gana 10 veces menos que un juez. ¿Y por qué la justicia gana lo que gana? Porque son sueldos obscenos, no me digas que... Y esto es un fiscal, imagínate lo que es un juez La Corte tiene por lo menos de movida 2,5 millones. Entonces, bueno, entonces son verdaderos bandidos, que además sin vergüenza, en un país empobrecido donde el 40% de los chicos, o es que acaso no saben que esa guita que se llevan al bolsillo, que no saben qué hacer y que por supuesto está destinado a la compra de dólares que el país necesita, es un verdadero crimen, legalizado como todo, porque acá se legaliza el crimen. Por ejemplo, cuando Macri dice, no, yo tengo mi guita en paraísos fiscales, pero es legal, le dice al periodista. No, pero en otros países a los presidentes con plata en los paraísos fiscales los metieron presos o los expulsaron del gobierno. No, acá se legaliza el crimen. ¿Y quién convalida? El sistema judicial convalida el crimen. Convalida el régimen de impuestos, entonces, lógicamente, yo quiero la mía, te dicen. Si yo genero que este sistema de donde todos roban, primero, la oligarquía parásita que se apropia de la renta pública, entonces yo quiero mi parte, yo quiero mi pedazo. ¿Por qué no me lo dan? Entonces, acá hay una corrupción fenomenal, o sea, acá esto hay que terminar. Si en algo sería bueno que Milei vaya al gobierno, o sea, si yo fuese gobierno, lo tendría en mi equipo. A ver, terminar con todos estos nichos de corrupción infernal y que vuelva a ser como no va a terminar porque Alconada Mon ya dijo que era ñoqui de Urnequian. Pero más vale. Así que es un ñoqui más. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es cierto. Mira, yo lo hablábamos la vez pasada con Eugenio Semino. ¿Cómo puede ser que el mismo Estado que le da 43.000, 50.000 pesos a un jubilado pueda pagar 120 veces más? Es un ingreso excepcional. Es el generador de la desigualdad. Pero 120 veces más. La administración pública, porque ellos si yo estuviese trabajando, esto lo has escuchado 20 veces, si yo estuviese trabajando en una empresa privada, si yo fuese CEO, pero digo, ¿vos sabés por qué ganan lo que ganan los CEOs? Porque tienen acceso a los jueces, al ministro, y porque o sea, ya no hay más gerente de producción encargado de las empresas. No importa lo que producís, importa los favores que tenés del Estado, y para eso está el CEO. O sea, es corrupción 100%. Y esto es lo que se genera en el sistema judicial, que también está desoído de lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Este es un tema muy interesante, ya que tocaste lo de Piumato, pero vos sabés que a Aristóteles lo expulsan de la academia de Platón, porque Platón escribe un tratado sobre la justicia que se llama La República, sí, donde dice cómo tiene que ser Y entonces la oligarquía de su tiempo le generan a Aristóteles el primer think tank, que se llamó el Liceo. Para sostener el sistema injusto, ¿qué necesitamos? Entonces, en el libro de justicia, de Ética Nicómaco, el libro sobre la justicia se llama Justicia para los hombres libres e iguales, no para los esclavos. O sea, justicia para los poderosos, no para los trabajadores, llevado a hoy. Cosa que, por eso, Tomás de Aquino, para dar vuelta a la Iglesia y meter el derecho romano opuesto al derecho cristiano en la Iglesia, lo necesita traer Aristóteles. Por eso se llama filosofía aristotélica tomista, porque entonces, ¿para qué está la justicia? ¿Para hacer justicia? No, está para convalidar los fallos judiciales, las leyes. ¿Y quién hace las leyes? La oligarquía. La oligarquía, a través de sus hombres. Por eso el otro día te puse esto que dice Gordon Gekko, dice, no creerás que esto es una democracia. Nosotros ponemos a los candidatos, por lo que me mandaste vos de estos think tanks que mandan gente a Estados Unidos, políticos y qué sé yo, que son invitados a las embajadas, porque en definitiva
las listas de candidatos, esta discusión banales que hay en los dos partidos, se terminan decidiendo en las embajadas. ¿Quiénes son? O sea, ¿qué hace Massa? Massa, vos sos lo mejor que tiene el peronismo y no tenés un plan, te haces cargo del Ministerio de Economía y no sabés qué hacer y vas a que el Fondo Monetario te arme el plan, porque que me digas que Guzmán, puesto por Stiglitz, que Stiglitz es un sinvergüenza porque conoce bien esto. Sí, claro que lo conoce. Lo conoce bien el tema de la renta de la tierra. Por eso la región central de Estados Unidos, que es donde está el espíritu de los americanos, tiene el sistema de renta. No hay latifundios, pero ahora el latifundio está creciendo por todos lados. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Mm. Y entonces tienen que generar esto. No tendrás nada, pero serás feliz. Tendrás una carpa y dormirás en una carpita, pero serás feliz. ¿Dónde sacamos esto? Este es el mundo a que vamos. Entonces, ¿quieren Milei? Sí. Bueno, lo que se va a acelerar es la guerra civil. Es lo que va a tener. Terrible, y ya lo decís, tenés a Moyano diciéndole, te vamos a tirar 24 toneladas de piedra. Y tienen razón, ¿te das cuenta? Vos querés hacer lo que se te canta, vos querés someternos, humillarnos y esclavizarnos como hicieron los romanos en aquel tiempo, porque Occidente está cayendo por las mismas razones que cayó Roma. Desigualdad, violencia y guerra civil. Desigualdad, violencia y guerra civil. Vino el cristianismo y cambió esa regla de juego. Entonces, los italianos preferían dejarse gobernar por los extranjeros, como los godos y los vándalos, porque no les cobraba impuestos. Entonces se acabaron las guerras civiles, se acabó la desigualdad, se acabó y reinó la paz en el imperio. Pero el antiguo régimen volvió en distintas facetas. Y ahora la faceta más importante es la que quiere cometer Milei con sus secuaces: quitarle la moneda a la Argentina para cumplir con el tercer paso de la dominación. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, estamos con el ingeniero Guillermo Andró. Bueno, Guillermo, creo que ya has enviado una cantidad muy grande de señales, de información, para una reflexión profunda, porque en realidad lo que en definitiva despierta también el conocimiento es que haya gente que por ahí coincida con vos, otra gente que por ahí no coincide. Me van llegando mensajes, pero los abriré. Me interesan después. Más los que no coinciden, porque el que va a la luz, el que va al debate, es porque quiere demostrar que se noten sus sombras y que está diciendo la verdad. En cambio, todos los libertarios, neoliberales, anarcocapitalistas, todos estos charlan entre ellos y no dan debate. ¿Te das cuenta? O sea, son gente de luz, luciferes son personas diabólicas. Sí, no que dan debate. Escriben 25 libros y no son capaces de sostener un debate. ¿Te das cuenta? Y entonces se esconden en la sombra. Por eso son luciferinos, son el diablo. Y son esos que van a hablarle al oído a los jóvenes y a la presidenta, como hacen el diablo, para confundir a la gente. ¿Te das cuenta? Por eso acá hay un desafío. Ustedes pueden ver en todos mis videos, que son muchos, mi permanente pedido de debate con todos los neoliberales, anarcocapitalistas, que son esclavistas romanos, que están sometiendo a la Argentina, y que han corrompido el sistema argentino. Y sin embargo ellos no dan debate. No dan debate porque creo yo que descubrirían que hay cosas que sostienen que son indefendibles. No es que descubrirían. No, descubrirían los pecados se perdonan, los terceros. La corrupción no, claro, no quiere que la tercera. Los terceros descubrirían que le están vendiendo un buzón. Por eso es que yo insisto con todos estos personajes diabólicos que están en el área de lo libertario. Ojo, que hay hay ejemplos en la historia. Por ejemplo, San Agustín de Hipona era un sinvergüenza igual que ellos. Aprendió derecho romano de Macrobio, fue voz del imperio, generó hechos de sangre, de corrupción fenomenales, pero ese personaje se convirtió. Ojo que en cada delincuente como Milei, Alberto Venegas Lynch y toda esta casta, que son una verdadera casta, pueden convertirse y transformarse en San Agustín. No están condenados a ser la voz del diablo. Entonces acá lo que hay, lo importante de este tiempo que estamos viviendo, este tiempo histórico,
este tiempo que volvió el tiempo de la revolución, porque la generación del millennial está desesperado y va a ver que con Milei sus problemas se van a agudizar hasta la violencia superlativa. Entonces hay que llamar, yo le pido a los jóvenes que siguen a Milei que le digan, ¿es cierto que vos sabés que existe un tratado de economía pública en la Constitución argentina y que vos lo omitís para generar el 40% de pobres? Esta es la pregunta que hay que decirle. Por favor, Milei, yo te sigo porque te creía en vos, pero explícame esto, por favor, mentime aunque sea, pero no puede ser que esto siga funcionando así. Ellos tienen el dominio de todos los medios de comunicación, porque ya Totalmente. ves, todos los medios, está 7x24 hablando y haciendo. Toda esta gente, los Bullrich, todo esto, por eso manejan ¿Qué es lo que manejan desde el Ministerio de Economía? Los planes de educación. Y ellos dicen que se filtra, por eso no sé, la gente, yo tengo 65 años, ¿no? Se viene festejando el 25 de mayo y nadie sabe que fue una reforma fiscal. Se viene festejando, es un país cristiano esto, y la pregunta que le hacen cuando Jesús entra al templo es, ¿debemos pagar impuestos a Roma? Porque está claro que la Biblia y la ley de Dios dice que no hay que pagar impuestos a nadie, que lo que hay que pagar es la renta de la tierra. Sin embargo, todo esto te lo esconden, son unos sinvergüenzas y unos corruptos, ya no se pueden excusar bajo la idea de que soy pecador. Y en la iglesia, ¿qué está pasando? Exactamente lo mismo. Yo el otro día estuve con el obispo de La Plata y le conté esto, y claro, lógicamente el flaco se le dan vuelta a los ojos, no entiende de qué estoy hablando. Pero esto es así, ¿te das cuenta? ¿Y cuál es la consecuencia? Las iglesias llenas de guita, porque vos decís, los principales terratenientes de cada distrito es la iglesia, y 40% de pobres. O sea, es la iglesia contra la que Cristo combatió. ¿Cómo? ¿Cristo era dueño de todo y era pobre? Sí, porque ser dueño de la tierra no te hace rico. Lo que te hace rico es tomar para sí el interés que la tierra produce. Y ese interés que la tierra produce, no la produce por los hombres, por la sociedad. Y si ese valor es generado por la sociedad, debe ir a la sociedad. Uh-huh. Por eso él contesta eso, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando le preguntan sobre si hay que pagar impuestos a Roma. Entonces, dale a la sociedad lo que es de la sociedad. El aumento del valor de la tierra, una parte de ese aumento va para el propietario, la otra parte va para... Y con eso eximís de impuestos al que trabaja y produce. Porque la otra cosa muy importante que hay que ver es porque el régimen de impuestos es diametralmente opuesto al sistema de rentas. ¿Por qué? Porque todos los impuestos se trasladan a precio. Entonces, vos decís, le voy a poner un impuesto al industrial. Mentira, vos le pones un impuesto al industrial y el tipo lo va a cargar al precio final y lo va a pagar el consumidor. Punto. No hay escapatoria, por eso cada vez más pobres, más recaudación fiscal, más pobres hay. Que esto es mi debate con el Centro sobre la Desigualdad en La Plata. Y ellos decían, mirá, aumentamos la recaudación en tiempo de Cristina, ¿no? De anterior gobierno. Y le digo, mirá, aumentamos la recaudación. No, flaco, estás generando más pobreza. Y era en el tiempo en que Kicillof creo que modificaba los índices que este hombre dice, tenemos menos pobres que en Alemania, ¿no? Sí, entonces dijo, no, flaco, está generando más desigualdad, con más recaudación, que es lo mismo que le pasó, que termina costándole el gobierno también a Lula. Porque el gobierno de Lula también no creó ningún impuesto, pero durante el gobierno de Lula y el de Cristina, los entes recaudadores, antes al turco le decía, che, ¿sabes que nos aumentaron el IVA de tanto a tanto? No importa, total no se lo vamos a pagar. Pero ahora, con el aumento de la informática y de la información, y qué sé yo, no podés eludir impuestos. Entonces todo se traslada a precio. Ahora, ¿qué pasa con la renta de la tierra? La renta de la tierra no se puede trasladar a precio. Por eso es que, insisto, la gente tiene que preguntarse por qué el sistema de rentas produce el milagro argentino, produjo el milagro japonés, produjo el milagro alemán. ¿Por qué? Porque al poner un impuesto a la tierra y eliminar todo el régimen de impuestos al trabajo, la producción y el consumo, se triplica el poder de compra del salario por dos factores. Uno, por los impuestos que ya no le cobras. Y segundo, porque baja el valor de la tierra, que pierde su carácter especulativo,
y entonces el poder de compra del salario se triplica. ¿Y en qué se manifiesta eso? En una revolución industrial, porque entonces aumenta el consumo de las clases medias y bajas, y eso genera una revolución industrial, porque entonces poner cualquier negocio es redituable. Hoy pones cualquier negocio y te fundís con cualquier negocio bajo este sistema. Ya lo tenés el Brancatelli. Brancatelli no es un discapacitado, ¿no? No. Que ahora va a Qatar y qué sé yo. ¿Pero con qué va? Con los fondos públicos. Porque él puso un supermercado. ¿Y qué le pasó? Se recontrafundió. Porque no acá, sabía. Acá se reproducen las máximas romanas. Trabaja y perecerás. Invierte y serás castigado. ¿Cómo va a funcionar una sociedad así? Especula y ganarás. Especula con la tierra, que dice la mujer de Casares, decía, en la Argentina hay dos clases de hombres, los idiotas que venden tierra y los vivos que la compran. Pero si la tierra no valía nada en tiempo de nuestros abuelos, ¿no? Esperá que ya vas a ver lo que va a pasar. Y estamos viviendo ese tiempo. En lo que decía la señora de Casares se dio. Sí, que era la misma situación que se daba en la Italia de nuestros abuelos y o la España de nuestros abuelos, que hicieron que toda esa gente emigre hacia lo desconocido porque no había un metro de tierra. Y ahora nuestros hijos están emigrando porque no consiguen un metro de tierra en la Argentina, en el desierto argentino, ¿no? Te cuento que la tierra, estos son hechos concretos, lo tuvimos esta semana acá. En Santiago del Estero hay campesinos que desde su abuelo, tatarabuelo, están en un lugar con unas hectáreas, que lógicamente tenían títulos débiles, pero que ya por el paso del tiempo ya eran sus tierras. Y los están desalojando entre la patota política y judicial. Dirigentes políticos y jueces se van quedando con la tierra de los campesinos. Exactamente. ¿Por qué? Porque antes no tenían valor, pero ahora sí tienen valor. Entonces, cuando el que se quedó, sobrevivió allí, defendió su espacio, ahora siente que lo están echando, lo están expulsando y se le están quedando. Entonces hay muchos campesinos Brasil, que en todos lados. le compraron la tierra por una camioneta, por ejemplo, y unos pesos, y ahora no tienen, lógicamente se comieron los pesos, la camioneta ya no la pueden ni mantener, y no tienen dónde vivir, entonces viven de planes sociales. Exactamente. En la ciudad indiana dice que el lote donde está hoy el Banco Nación se vendió por una mula y un apero. Ese lote hoy vale $50 millones. Entonces explícame qué pasó entre la mula y el apero a $50 millones. Yo no digo que no deba valer, y debe valer mucho, pero no esta diferencia, que se ha dado en una sola generación. Mario, ¿Qué Banco Nación te estás refiriendo? No, el Banco Nación en Buenos Aires. En Ciudad Indiana dice que se da la indicación de que ese lote donde está el Banco Nación... Ahí en diagonal a Casa del Gobierno, frente a la Plaza de Mayo. Una mula y un apero. Imagínate que hoy es como que vendas, consigas un lote en pleno centro por 50.000 pesos, qué sé yo, una cosa así. En esa Argentina todo es floreciente. Entonces, acá, para que en el mundo haya paz y que se restablezca el orden natural de las cosas, por eso la tierra es un factor de producción, que el neoliberalismo, independiente del trabajo y del capital, independiente. Entonces el neoliberalismo dice, como yo a la tierra la puedo comprar con capital, hago desaparecer el factor de producción tierra. ¿Así? ¿A qué costo? Bueno, no lo sabemos. Bueno, ahora sí lo sabés. Que la tierra se hace inaccesible a la gente, a la nueva generación y fundamentalmente a la célula básica de la familia, de la sociedad, que es la familia, y estás destruyendo la familia. Te estás autodestruyendo como sociedad cuando no permitís que las nuevas generaciones accedan a la tierra. Porque vos decís, qué barro estos pibes. Viajan a Europa pero no se casan. Compran un auto pero no se casan. Lógico. Si cuando nosotros éramos jóvenes, un lote valía lo mismo que un auto. Hoy para comprarte, y que un auto usado, perdón. Ahora para comprarte un lote, ese mismo lote necesitas el valor de 10 autos. Entonces esto no puede sostener.
quieren mantenerlo, quieren ponerlo a Milei, pero acá hay una sola escapatoria, porque Henry George decía que veía al pueblo como un toro embravecido, atado por el cuello, chocando, ¿viste? Y sin poder salir. Este es el orden jurídico vigente. Hay una puerta, se la estamos señalando, la manejó la Revolución de Mayo, está en el orden jurídico nacional, está en la Biblia. ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenza de desconocerla y desoírla? Bueno, entonces te acercás a la ley de Dios y todo, al que es la verdad científica, y todo se ordena, se corrige y rápidamente se transforma en un milagro. Te alejas de la ley de Dios y de a poco el mundo se te transforma en un infierno. Este infierno que estamos viviendo, que yo no quería estar acá en la puerta porque tenía miedo que me afanen, ¿te das cuenta? Sí, claro. Entonces, pero ¿qué va a pasar acá? Todo va a empeorar, Mario. Entonces, esto que quiero decir, vos sabés que el hierro se va a forja empeorar en caliente. si no se toman las medidas adecuadas. El hierro se forja en caliente. Sí. Como las reformas sociales se forjan en caliente. O sea, tiene que venir esta violencia y que entren a los country y les roben todo y la guerra civil, que es la que está en pleno desarrollo. En Argentina, no, en España, en Italia. Bueno, pero mundo. Si no hay claridad, lo que vos podés tener es lo que te pasó en el 2001, 2002. Bueno. Que hubo una conmoción social tremenda, pero no había hubo claridad. No había Esto claridad. no estaba tratándose. No, esto ni otras cosas estaban tratándose. Esto por lo menos tienen en una radio que queda en Palomar, hay alguien que está diciendo lo que decía Jesús y que lo que repetía Belgrano y repetía Esteban Echeverría. Y Esteban Echeverría, que ahí lo tiene Alfredo Palacios en el libro, lo tiene. Yo se lo pasé incluso. Se encargaron de silenciarlo. Una página entera sobre este tema. Pero ahora empezamos a hacer varios que se empiezan a enterar. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI dice, acá hay que empezar de nuevo, aunque seamos 12. Pero hoy el medio de comunicación hace que en vez de 12 seamos 500.000. Solo tenemos que tener la oportunidad de llegar un día a Fantino, por ejemplo. Porque esta es la queja de Fantino, vio morirse a su padre, laburante como la gran puta, y morirse pobre. ¿Entendés? Es que casi la condena. Es la condena. O sea, sí, como sí. Si viniese un marciano acá y diría, che, yo quiero ir a esa... Cuando estaba aterrizando, dice, vi unas mansiones barro, quiero ir a la casa de los trabajadores. No, dice, en esas mansiones no trabaja ni uno. Los que trabajan son la servidumbre, que les limpia y le hace la comida y qué sé yo. O sea, este es un mundo dado vuelta. Sí. Y que se ha priorizado y que está sostenido por una justicia absolutamente corrupta. ¿Entendés? Sí. Y bueno, yo tengo un caso que no lo voy a decir, pero una persona que está por cumplir 65 años y está por jubilar. Sí. Y trabaja desde los 11 años, ¿no? En forma interrumpida hasta los 65 años. No tiene casa, alquila. Y cuando se jubile va a tener que seguir trabajando porque la jubilación le va a alcanzar nada más que para pagar el alquiler. Hasta que se muera, porque el objetivo de esto, es decir, ¿por qué estamos obteniendo un sistema que le roba 2/3 del poder adquisitivo del salario? ¿Por qué? Porque cuanto más pobres tengamos, mejor. Tendrán que trabajar por menos que nada, o su destino es la cárcel o la muerte. Este es el objetivo de toda esta clase letrada, detrás de Milei, Espert, Taz y toda esta banda de delincuentes intelectuales. Por eso yo les decía, ojo que la irresponsabilidad intelectual es el más grande de todos los crímenes. Por eso yo pedí un tribunal Russell-Sartre contra los presidentes de las academias de ciencia. ¿Y qué es un tribunal Russell-Sartre? Para delitos de lesa humanidad. Pero esto es un delito de lesa humanidad, corromper el derecho y la economía para enriquecimiento de unos pocos y generar esta sociedad absoluta que te conduce a la guerra civil. Así que, entonces, Enrique Duo, que es el gran patrocinante, dueño de los 2 castillos Duo que hay en Avenida Alvear, que esto lo conoce bien porque es amigo mío conocido, yo he estado en la casa con él, le he explicado esto, por eso es el que sostiene todos estos think tanks neoliberales, Fundación Atlas, Libertad, todos los banca él. ¿Para qué? Para sostener lo mismo que hace Alberto Venegas Lynch, lo mismo que hace Enrique Zuleta Puceiro, dijo hace poco en el canal de Fantino. Vivimos en una sociedad espantosa, donde hay mujeres que se casan con hombres horribles porque tienen herencia, y viceversa.
Bueno, esos son lo que son estos hombres. Casado Alberto Venegas Lins con la patrón Costa, y entonces la hacen de intelectual. No querrás decir que es fea la mujer porque te van a saltar a los ojos. No sé si es fea, pero está bueno, sí, se entiende la idea. Esper lo mismo, no laburó en su vida, está casado con una terrateniente de la zona de Pergamino, y entonces eso es lo que él defiende, ese privilegio de casta. Esas son las supercastas. Y Milei exactamente lo mismo. Pero lógicamente, como para vos lograr esto, lo que tenés que hacer es corromper a toda la dirigencia política, y lo han hecho. Ya ves que las invitan a la embajada de Inglaterra y los maman a los funcionarios para que firmen, como ha pasado con el funcionario de Macri, y todo se decide desde ahí. Por eso la importancia del gobierno nacional. Porque cuando vos tenés una persona que decide por todos, ¿entendés? Por eso acá hay que hacer como la Confederación Helvética. ¿Quién es el presidente? ¿Qué sé yo? A mí lo que me interesa es el intendente de mi comuna, de mi cantón, ¿te das cuenta? ¿Quién maneja el cantón? Ese maneja mi plata y yo estoy en contacto con él. ¿Te das cuenta? No, acá todas... Bueno, acá ni siquiera hemos logrado la autonomía municipal. Ni siquiera. En la provincia de Buenos Aires no tenemos autonomía municipal, claro, aunque se viene discutiendo de tiempos inmemoriales. Que las empresas extranjeras quieran venir a afanar y con un solo ministro te ponen ellos al ministro. Y Guzmán es la demostración, que vino a procrastinar y entonces hacer circo para la pantalla, y se hace el malo frente al fondo, cagándose de risa de todos nosotros, ¿viste? Zaraza, como dijo él, ¿viste? Que al micrófono. Y todo se decide en el último día, en los últimos 5 minutos. Bueno, nene, firmá acá. ¿Y qué es lo importante que vos tenés que firmar con un deudor? Hay una sola cosa importante. El monto, bueno, más o menos, pero la tasa de interés. No, acá, flaco, vos firmame esto y se acabó, y callate. Entonces, estamos en un momento de la humanidad muy interesante, porque Tujín, que es el intelectual que está detrás de Putin, imagínate que a los rusos, cuando cae el muro de Berlín, Fred Harrison, que estuvo en la Argentina, era el líder de todos los economistas del Commonwealth, asesoró en ese momento de la perestroika, por cuál debía ser la reforma fiscal, que era la misma que le pedía León Tolstoy al zar. Yo tengo las 2 cartas que le mandó León Tolstoy al zar, diciéndole: si usted no hace la reforma fiscal de poner un impuesto a la tierra, corre peligro. Se la respondió el primer ministro, diciéndole que no era tan así. Después le mandó una segunda carta. Ojo que esto los mataron a todos los terratenientes, y esto es lo que hay que evitar. Señores, reconozcan que ustedes han estado robando durante siglos, Enrique Duó, toda la oligarquía, Bullrich, todo esto. No le vamos a pedir un peso, pero volvamos al orden fiscal y financiero constitucional. Déjense de robar. Cuando yo estoy buscando apoyo para generar tribunal Rasa Sartre, que es de personas notables, que le dicen que la idea era que personas notables digan: señores de la Academia de Ciencias Económicas, revisen, porque la Constitución argentina viene con un tratado de economía pública y privada y se está desobedeciendo totalmente. Entonces me junto con un par de presidentes de otras academias, de física, dicen, bueno, unos estaban bajo el imperio del trauma, o sea, tienen el temor, la Inquisición está presente todavía. ¿Por qué? Porque si vos tocas este tema, te expulsan de ambientes académicos, te sacan los privilegios, pero otros, ¿sabes lo que me dice? No, dice, nosotros lo único que nos importa es que nos pagan los intereses. Yo la guita no la quiero, a mí que me paguen los intereses. O sea que yo decía, estos tipos, ahí me di cuenta que la deuda argentina es de argentinos contra argentinos, de argentinos ricos contra argentinos pobres, miserables, cagados de hambre, que después van y le pintan la casa por 0,50 a esta misma gente. Unos sinvergüenzas inconmensurables, y hay que hablarlo a esto. Sí, ¿viste? Claro que hay que hablarlo. Y bueno, efectivamente, incluso la deuda, la famosa deuda, es equivalente a la fuga de capitales que tienen los argentinos en el exterior. No es exactamente, es la misma. Efectivamente, estamos hablando con el ingeniero Guillermo Andró, para quienes
se han perdido, para que sepan que la voz que están escuchando es la del ingeniero Guillermo Andró. Vamos a una parte anecdótica, que vos tuviste un altercado con el diputado Waldo Wolf. Contanos un poquito de qué se trató. No, ningún altercado. En pandemia, él dio una charla en el Club del Progreso, yo di 2 o 3 charlas en el Club del Progreso, y entonces cuando me tocó el momento de hacerle una pregunta, le dije algo muy simple. Digo, a ver, ¿qué reflexión le merece a usted haber participado de un gobierno cuyo único objetivo es endeudarme, no tengo plan B? Y entonces le dije un par de cosas más, porque hay gente como, por ejemplo, esa semana, Javier Timerman, que es lobista en Wall Street, le pregunta a Otalora del que hacemos con los pesos, ¿en qué invertirías vos? Yo en bonos argentinos, dice. En la Argentina el sistema financiero siempre paga, siempre ganás con la Argentina. Dice, pero a pesar de la quita y a pesar de la baja de cosas, siempre ganamos nosotros, dice. Y es un escándalo lo que roban. Entonces le hice 2 o 3 comentarios y porque él se hacía, ay no, yo porque soy judío entonces no me persigan. No, yo no estoy persiguiendo, no te estoy hablando de que vos seas usurario, yo no tengo registro de que vos tengas la plata en el exterior jugando a la timba financiera argentina. Yo estoy hablando contra Carbonaro, Macri, que tiene su plata en el exterior, y a otros presidentes los expulsaron o los metieron presos por tener plata en el exterior. Pero Macri dijo, no, acá es legal. Legalizan el crimen antes de hacerlo. Y entonces después tienen un sistema judicial que avala que la ley, ¿qué ley? La corrupta, la que te permite robar. ¿Te das cuenta? Por eso no quieren juicio por jurado, porque la democratización de la justicia no es como dice Cristina, pongamos jueces nuestros. No, la democratización de la justicia son los ciudadanos haciendo justicia. Alberti decía, hay más concepto de libertad y justicia en un labriego analfabeto que en un abogado de Felipe III. Bueno, hoy esto se subsana así, hay más concepto de libertad y justicia en un trabajador analfabeto que en un abogado en la Universidad de Buenos Aires. Ni hablar de la privada. Ni hablar de la privada. Pero bueno, la privada... entonces, por eso lo que nosotros como el Partido Federal, lo primero que exigimos es la revalidación de todos los títulos. Señores, ustedes han creado estos títulos en Derecho y Economía en base a una pseudociencia económica, que es la economía neoclásica, y en base a una pseudociencia jurídica, que es el positivismo jurídico. El que tiene el poder pone la ley. ¿Sabés que yo le pedí a Mario Bunge, le dije, Mario, dejá de hablar boludeces con la psicología, que si es una pseudociencia o no, viste que dice, y el positivismo jurídico, tenés razón, fue y escribió un libro sobre la pseudocientífica economía, el positivismo jurídico, y después escribió otro sobre la pseudocientífica economía neoclásica, donde estudian todos nuestros economistas. Por eso todos nuestros economistas están invalidados como economistas. Sí, para llevar los libros. Sí, son contadores públicos, sí. Son contadores, pero como economistas están invalidados porque conocen una pseudociencia y desconocen ampliamente la ciencia económica que está en nuestra Constitución. Ahora escúchame, vos que también conoces a Sturzenegger, cuando estaba Sturzenegger, yo decía, debatiendo justamente con el oficialismo de aquel entonces, no tenía el programa de radio, le digo, pero ustedes se quejan porque el gobierno anterior, el de Cristina, emitía, cosa que era cierto, porque tenía déficit fiscal y para cubrir ese gasto emitía. Y decían algo que también es razonable, que la emisión, digámoslo, hay una simplificación extrema por parte de los neoliberales, pero no nos metamos en el detalle, pero que cuando vos emitís, evidentemente generás inflación. Pero yo les decía, ustedes están emitiendo por 3, porque ustedes emiten un título público para tomar deuda en el exterior. Entonces, ya emiten un título público con intereses para tomar dólares. Esos dólares vienen al Banco Central. El Banco Central emite pesos porque evidentemente el Estado no le paga a los maestros en dólares. Emite pesos contra esos dólares. Ya emitió 2 veces. Pero emite una tercera vez que, como quieren esterilizar esos pesos porque serían muchos pesos y podrían impactar en la inflación,
ustedes sacan LEVAC, letras del banco, por lo cual ustedes están 3 veces están emitiendo y sobre 2 tramos de esta emisión ustedes están pagando intereses. ¿A usted no le parece que eso es mucho más inflacionario que incluso lo que se vivía anteriormente? Bueno, eso es lo que le enseñan a Estados Unidos y es el problema que tiene Estados Unidos hoy. Pero esto fíjate vos que... Eso lo hizo tu amigo Sturzenegger. En el 2016, yo le pongo a Adolfo Sturzenegger, ¿no? Era el cumpleaños y yo lo conozco mucho. Entonces le digo, Adolfo, avisale a Federico que con la esterilización monetaria, o sea, pagando tasa de interés por encima de la inflación, lo que está generando es inflación por partida doble. Uno, por la tasa de interés que tiene los intereses que tiene que pagar, y otro porque encarece el costo de financiación de toda la cadena de producción. Pronto entrará en un colapso y tendrá que ir al Fondo Monetario Internacional. Yo lo decía medio en serio, medio en joda, pero es exactamente lo que pasó. Pero ¿quién era el que se asesoraba esto? Milei. Milei lo trataba como el mejor economista. O sea que Milei es el que hizo detonar el gobierno de Macri. Milei hizo con el otro enano Tetaz. Hicieron detonar los dos detrás. Yo los discutí con los dos, tengo el video con los dos. ¿Te das cuenta? Y entonces y esto es increíble, pero siendo Milei director o titular ahí de política monetaria, ¿cómo no sabe cómo de fácil es estabilizar la moneda? Ponele que entonces no lo sepa. ¿No vio lo que se hizo en el 2001? Que el dólar se fue de 1 a 4 y la tasa de interés estaba en el 120% y se bajó al 1% de un día para el otro. Y se generó a través de un sistema bimonetario. ¿Pero qué bimonetario? Entre el peso. Cuando vos tenés un sistema bimonetario, ponés el peso y el patacón, entonces una moneda se fortalece, que fue el peso, se quedó clavado ahí y se paró la inflación en forma automática, y el patacón circulaba 16 veces a 1 respecto del peso. O sea que cumplía con la principal función de la economía, de la moneda, que es circular, por eso se llama circulante. Y cuando circula la moneda genera riqueza. Por eso es que el Fondo Monetario, cuando vio lo rápido que salió la Argentina con este sistema, que es el que habría que repetir mañana. Sí, claro. Entonces, yo siempre digo esto, ojo que la reforma que dice Macri habla de 25 años, la reforma que dice Milei habla de 35 años. Yo la reforma que hablo, que es la de Manuel Belgrano, Alberdi, la economía clásica, es en forma inmediata. Entonces vos haces las reformas estructurales donde cambias el régimen de impuesto al trabajo por el impuesto a la tierra. Listo, somos Australia, tenemos esa base, pero institucionalizada, como lo hizo Alberdi. Y después hacer las reformas instrumentales, que es la reforma monetaria y financiera. Ya financiera lo dijimos, listo, se acaba la tasa de interés como hizo Pratgay en el 2001, se acabó, al Banco Central paga, entonces aumenta la tasa, la demanda de dinero, y aumenta, y entonces el empresario que no pensaba aumentar, dice, ¿cómo? Tasa de interés del 1%, listo, me tomo el crédito que sea, ¿y cómo? Ahora agrandar la casa no me sale tasa de interés, todo el mundo es demandante de crédito. Y es así de fácil. Y el ajuste que se lo metan en el culo la burra y todo esto mangas de sinvergüenza, porque el ajuste no existe. ¿Sabes por qué no existe el ajuste? Y no existen los sindicatos y no existe todo esto, porque el laburante se va del laburo si no le pagas bien y se pone su propia empresa, cosa que hoy está imposibilitado, atado de pies y manos. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir, la máxima del capitalismo es: tengamos los más pobres que podamos, porque entonces tendrán que trabajar para nosotros por menos que nada, porque si no los espera la cárcel o la muerte. Por eso esta gente está empujando a la juventud al odio, al mal y a la muerte. ¿Te das cuenta? Que esto no son palabras mías, son palabras de Ambrosio. Cuando vos tenés este sistema, empujás a la gente. Y a mí el otro día me afanaron el celular. ¿Vos te crees que yo dije... Me dieron lástima a los pibes, porque es esa generación que nosotros somos los responsables, porque nosotros tuvimos otra Argentina, pero estos pibes los acorralaste vos, nuestra generación, que es absolutamente corrupta y cobarde, porque no se anima a dar las reformas que hay que hacer. ¿Te das cuenta? Claro, porque están todos ciegos. Decime qué economista del Partido Socialista sabe lo que sabían Dickens y todo eso, que defendían
en sus alegatos contra la ley de réditos en el Congreso de la Nación. Si los economistas del Partido Socialista leen esos debates, dicen, estos pibes estaban locos. O sea, es otro mundo. Es otro mundo y es otra cultura, porque lo que estás dando también es una lucha por un mundo que no es que la gente no tenga información, es que la información llega distorsionada, fragmentada, preseleccionada. Entonces vos tenés un bombardeo de información, pero no entendés nada. Por supuesto. Entonces, bueno, por eso nosotros hacemos un programa que sería, digamos, que va contra la corriente, donde podemos extendernos, tratamos de entender de qué se está tratando, darnos nuestros tiempos para la reflexión. Y lo importante de esto, de hacerlo circular entre periodistas, porque ojo que en un mundo en que las reformas no van a venir de ambientes académicos, como decía Lucas, porque repetía de Jesús, ¿te das cuenta? Jesús se mete contra el ambiente académico y le dice a los rabinos y a los... ¿Pero cómo? ¿Ustedes están sentados en la cátedra de Moisés y desconocen la ley de Dios? Sí, como nuestros abogados y nuestros economistas. Entonces, acá es muy interesante el papel de los periodistas. Ojo, que la rebelión va a venir contra los periodistas, porque te lo está mostrando ese cine de anticipación que fue el Joker. ¿A quién mata? A un periodista, le pega un balazo en la cabeza a Robert De Niro, tremenda. ¿Por qué? Porque sabe que este es un tramposo y un mentiroso, a los Lanata de la vida, a todos los periodistas. Entonces, está bien, vos decís, Fantino de esto no lo sabe. Bueno, que se vaya enterando Fantino, que se vaya enterando, ¿por qué? Porque la violencia que se va a desatar, bueno, ya lo viste cuando el otro día Adolfo Casero pegó el mazazo en La Nación Más y demostró porque ese canal está hecho para confundir a la gente, para generar esto. Surfiemos sobre la desgracia humana, pero no profundicemos, ¿te das cuenta? Y entonces quedó ahí al descubierto y Caseros le dice, ustedes son los culpables, a los periodistas le dice. Sí. ¿Cómo? ¿Y yo qué tengo que ver? Sí, porque todo esto lo estás encubriendo. ¿Y dónde están los académicos en este país? Que tiene que ir a hablar Elegante o el otro pibe que está... Esos son los operadores mediáticos. Vayan, hagan hablar pregúntenle a los académicos como los Santiago Kovadlov. Un peligro Santiago Kovadlov. Igual que este otro Marco Zaghini. Yo hablé con los dos, por eso es que me tomo el atrevimiento, le dije, ojo que lo que ustedes haciendo es un crimen intelectual, ustedes son dos sinvergüenzas intelectuales, ¿viste? Por eso me tuve que un poco ir, porque yo te hablo con claridad, o sea, vos mientras eras un ignorante no sos culpable de nada, pero ahora que sabés que te estoy diciendo y que estás operando en este sentido, sos culpable de crimen de corrupción, y el crimen de corrupción intelectual es el más grave de todos los crímenes. Alberto Venegas Lynch, de Santiago Kovadlov y toda esta gente. De Alberto Venegas Lynch sí lo tengo, creo que además dicen en algunos aspectos, no sé tanto Alberto Venegas Lynch, pero tanto Milei como Giacomino dicen disparates. Ahora, Santiago Kovadlov es más sofisticado. Es más charlatán, tiene un manejo de la lengua más fluida. Y entonces, por eso es que Ambrosio dice, las palabras matan. ¿Te das cuenta? Porque vos podés construir cualquier cosa. Un personaje de esta característica, que tiene un manejo de la lengua fenomenal, es Aníbal Fernández. Yo lo quisiera tener en mi equipo. Porque vos a Aníbal Fernández le decís, che, andá y decirle a estos pibes que el sol es verde. Pero no, ¿cómo le voy a decir eso? Te dice él. Necesito que digas eso. Bueno, déjame a mí. Entonces empieza a hablar y tiene una capacidad oratoria y los pibes sale del aula y lo aplauden y dicen el sol es verde, pero nosotros no lo veíamos. Entonces le sale y dice, bueno, ahora decirle que el sol es negro. No, pero recién le acabo de decir, andá y decirle que el sol es negro. O sea, acá el razonamiento, la razón nos conduce a cualquier... Por eso es que, fíjate vos, David Hume en el año 1700 dice que el hombre no es un ser racional. El hombre es un ser emocional, está movido por sus emociones, por sus intereses. ¿Qué intereses? De clase, intereses por el amor de una mujer, sí, pero fundamentalmente por sus intereses de clase. Entonces dice él,
la razón solo sirve para justificar sus pasiones. Hecho confirmado por la nueva neurociencia, que confirma lo que decía David Hume en el 1700, pero ahora claro, comprobando con esto que vos a través de... Por eso son luciferinos estos personajes. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabés que estás cometiendo pecado o no sabés? Porque si no sabés que estás en el error, cuando le decís a Aníbal, decís cualquier cosa, y va y lo hace, entonces bueno, sí, es un juego. Pero cuando vos lo que estás haciendo está conduciendo a la juventud al mal y a la muerte, así es. ¿Entendés? Por eso Ambrosio dice, las palabras matan, pero el espíritu vivifica. ¿Qué es el espíritu? Esto que estamos haciendo acá, profundizar, generar un intercambio intelectual. Eso es lo que no hacen ellos. Ellos construyen la palabra y la palabra nos lleva a la guerra civil. En pleno desarrollo. Sigo más o menos en la línea. En uno de los videos que vos mandás de Raúl Cuello señala, por eso lo que te decía al principio, que la Tierra no era solo la Tierra, que era el conjunto de las cosas que yo te hablaba. Recursos naturales, hoy se tiene recursos naturales. Claro, y por ejemplo, se puede ganar plata utilizando el espacio radioeléctrico. Por ejemplo. Y... entonces, de hecho se vende. De hecho. Y hay muchas empresas tecnológicas que utilizan, lógicamente, las comunicaciones satelitales, pero que también son parte del concepto tierra. Exactamente. Es decir, que lo que sería, en este caso, contribución, lo que en otro tiempo era la contribución territorial y a nadie en el siglo XIX, a Henry George, no se le hubiera ocurrido que iba a haber satélites. Seguramente, por supuesto. Porque... eso fue para Julio Verne, pero seguramente era ciencia ficción. La Tierra es genérico, digamos. La Tierra es un genérico. Claro. ¿No pensás que en algún momento habría que convocar para observar entre especialistas, entre gente que opine que efectivamente los recursos del Estado, los recursos fiscales, no tienen que venir de impuestos al trabajo, a la producción, a la inversión, sino que tienen que venir de las rentas extraordinarias que produce este dominio del sistema tierra, por decirlo así, que habría que hacer una convocatoria para discutir, además del 1,5%... Es lo único que me he dedicado en los últimos 15 años de mi vida, a estimular, a ir a la Academia de Ciencias y le digo, ¿ustedes saben lo que están haciendo? Uh-huh. Que es una corrupción de la ciencia económica. Pues se lo mandé a todos los académicos, a todos, mi conferencia... primaria, en el 2012, o sea, hace 10 años. Y a mí me llamó la atención porque Fred Harrison, que dio la charla antes que yo, que Fred Harrison, te decía, es el que desarrolló este tema en la perestroika, a la caída del muro de Berlín. ¿Y qué le pasó? Vino el Fondo Monetario, le empezó a bajar guita y lo desplazaron. ¿Para qué le bajaron plata? Para crear toda la oligarquía parásita rusa, corrupta. O sea, le hicieron lo mismo que le hicieron en Argentina. Claro. Lo mismo que hicieron en Ucrania, generaron una oligarquía parásita, corrupta, que se apropia de la renta pública para ¿entendés? Entonces el proceso es el mismo, vivimos el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia entre Dugin, Putin y nosotros? Que ellos no tuvieron un albergue, porque no tuvieron la escuela de Salamanca, uh-huh, donde abrevó estas cosas. Entonces, no la y si la tuvieron, desapareció, no sé. Entonces, intelectualmente nosotros, por eso es que, ojo, que hay gente que dice que la nueva hermenéutica va a venir de América Latina, y que va a venir del sur. Pero es lógico que aparezca entre los millennials el Jesús de este tiempo. Y no hace falta que aparezca un Jesús, porque yo te decía que, para mí, ¿no?, en las 3 etapas, la etapa del padre, del legislador, el que crea la ley, la del hijo, que se dispersa en todo el mundo estas ideas, aunque se corrompan, pero después viene la era del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La paloma. ¿Y qué es la paloma? De algo estaba claro, que mientras haya el monopolio de los medios de comunicación, desde las pancartas que leían los Césares, a el púlpito, a los diarios en papel, a la televisión, que la podés manejar, pero aparece esto, que entonces esta voz
toma vida de nuevo. Uh-huh. Que es la voz de Alberti, porque fíjate vos lo que me pasó con Enrique, con Lustó Egui, el padre de Martín Lustó. Tengo un debate en el Club del Progreso sobre él y me dice, ¿sabe qué pasa, Andró? Que somos pocos los que hemos leído a Alberti, entonces nadie lo entiende. Y yo le digo, mire, a mí me parece que usted no lo ha leído a Alberti, porque si lo hubiese leído tendría una astilla, la misma astilla que tengo yo clavada en el cerebro, la tenía usted clavada, y no se lo veo que usted lo tenga. Bueno, déjame que yo ahora voy a la universidad, el director de la Universidad Internacional de la Florida, donde se irradia esta idea de pensamiento a toda América Latina. Por eso es tan poderoso el padre de Martín Lustó. Uh-huh. Me llama desde allá y me dice, Andró, yo allá tengo todo, ¿viste? En la universidad, y si no en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, tenemos todo. Entonces, no están los escritos de Alberti. En Estados Unidos. En Estados Unidos, doctrina de la cancelación. Bueno, no se haga ningún problema, yo le voy a mandar, lo que yo le pedía que vea es el proyecto de Código Civil, que es la crítica al Código Civil. Dalmacio Belezardi le manda el Código Civil como constitucionalista y le hace dice cosas increíbles que vos decís, pero ¿qué tiene este tipo? ¿La bola de cristal que sabe lo que va a pasar en la Argentina? No, dice, si vos utilizás el derecho romano, que es a lo que vinimos a cambiar en la Constitución y en la Revolución de Mayo, te va a pasar lo mismo que le pasó a Roma. Vas a entrar en desigualdad, violencia y guerra civil. Y en cada página que lees de ese escrito tiene tips impresionantes. Entonces digo, no se haga problema, doctor, yo enseguida se lo mando. Me voy a la biblioteca de la Facultad de Derecho, no están. No está Alberti en la facultad en la biblioteca de la Facultad de Derecho de La Plata. Me voy al Colegio de Abogados, no está, pero la puta. Me voy a la biblioteca de Aldo Rocha, que es la más grande no están las obras completas de Alberti. Me voy al Senado, el director no están. Entonces el director, que es amigo mío, le digo, che, pero ¿cómo puede ser que no esté en todo esto? Las obras completas de Alberti no están. Mitre había intentado que no se escriban, que no se publiquen, pero un sobrino de Alberti las publica. Entonces, a ver, espera, entonces trae llama a una chiquita, una laucha de laboratorio, y che, no están las obras completas de Alberti, a ver, espere. Entonces, ¿cuál tomo? El 7. Me lo trae. Lo abro, página 40, quería ver yo, ¿viste? Estaban pegadas las hojas. O sea que tuve que agarrar ese cuchillo que usan los cosos para abrir las hojas. Uh-huh. Esa es la demostración de la cultura de la cancelación. Por eso es muy importante lo que dice Humberto Eco en su última charla en la Argentina, que la dio en 2014, creo, antes de morir, en la Universidad de La Pampa. Y es sobre el rol de las universidades. Dice, existe en las bibliotecas de las universidades una información que se ha pasado a la oscuridad, que se ha frisado y ha desaparecido, dice. Entonces es misión de los nuevos académicos, y ahí hay una información vital para el desarrollo de Occidente. Y entonces es necesario, dice, quitarla de ese freezer y ponerlo como en un gran microondas y darle vida. Yo me quería morir cuando leo esto de Humberto Eco, que lo tengo en mi blog, está toda la charla completa. Ajá. Lo pueden ver ahí. Y entonces lo agarra Héctor Sanders, y le digo, Héctor, esto es lo que hicimos nosotros en el blog El Relativismo Jurídico, juntamos toda una información nacional e internacional que habla sobre este tema, y está toda junta ahí. Y él dice, debemos generar una enciclopedia sectorial para darle vida a todo esto. Entonces ahí ya le agregué al título de mi blog, que se llama El Relativismo Jurídico, le puse Enciclopedia Sectorial del Instituto Dorrego. Instituto Dorrego, que acababa de cerrar porque lo estaban usando para política de cuarta, y entonces nosotros, con el Partido Federal, fue fundado por Manuel Dorrego en 1820, fue el primer partido de la Argentina, le dimos vida a todos sus principios. Y tuve la promesa de Mario Cafiero pero bueno, finalmente pobre Mario se murió. Uh-huh. Y no llegó a tratar de juntar algo para que podamos darle vida a todas estas ideas. Pero Mario Cafiero, que era un tipo que me apreciaba, tan es así que me invitó a su cumpleaños de 60, yo dije, uy, estaban todos los Cafieros.
Y yo me acordaba de mis reuniones juveniles, de cuando yo era chico, que iban mis padres, mi tío, cómo se hablaba de política, era una cosa de loco, ¿viste? Y yo pensé que iba a revivir esas emociones. Entonces yo me tiraba en el centro y tiraba así, ¿viste? No mordía ni uno. Juan Picafiero, el otro, ¿viste? Se hacían los boludos, no querían discutir, tenían miedo, no sé si miedo, porque discutir de política no es para tener miedo, es para no sé, es más que interesante. Más que interesante, porque además van surgiendo conclusiones, puntos de entendimiento, aclarando zonas oscuras, como bien decís vos, como dice Humberto Eco, y justamente yo creo que de eso se trata, es decir, ahora te voy a decir, porque ahora sí que nos quedan 4 minutos, nos quedan nada más. ¿Por qué no? Lo que hay que hacer, porque el problema que tenemos hoy es de comunicación, claramente. Entonces, la comunicación, yo tengo ahí 2 volúmenes de Carlos Sánchez Viamonte sobre el concepto de la libertad, que recorre la historia de la libertad y hacen un desarrollo que es monumental. Pero tienen un problema estos 2 volúmenes, que ya no los lee nadie. Claro. Porque nadie se sienta 8 horas por día durante un mes a estudiar este tema. Entonces las cosas tienen que empezar a ser un poco más reducidas. ¿Cómo pensás vos que se pueden estos conceptos que son magníficos de Alberti? Que lo dice Alberto Venegas Lynch, que la libertad es el respeto irrestricto por los intereses de vida del prójimo. Sí, absolutamente falso y corrupto. La libertad, ¿de qué se diferencia el hombre libre del hombre esclavo? En que el hombre libre es dueño del fruto de su trabajo, es dueño de su vida y del fruto de su trabajo. Bueno, el argentino entrega el 60% del fruto de su trabajo a otras personas que normalmente son gente como Alberto Venegas Lynch. ¿Te das cuenta? Y como para los que trabaja Milei y Esper y toda esta casta. Entonces, la libertad es ser dueño del fruto de su trabajo. Por eso la Revolución de Mayo, lo primero que prohíbe son las reformas fiscales de los Borbones, que cambiaron Esto lo podés ver en el Zorro. Si vos ves el Zorro, era la España cristiana de los Habsburgo, donde Carlos V de Austria, primero de España, decía: yo tengo un reinado donde no se pone el sol. Y no les puedo sacar un mango a los gallegos, porque cada uno en su cabildo manejaban los recursos y no se salían los recursos de su jurisdicción. Y entonces por eso los aniquilaron a los Habsburgo y vinieron los Borbones, una monarquía inglesa. ¿A qué? A desintegrar el sistema. ¿Cómo? A través del cobro de impuestos. Entonces, vos tenés que los Habsburgo crearon en América las misiones, crearon el clima para que se creen las misiones. Perú tenía 6 carruajes cada 10 familias, París 2 cada 10 familias. Potosí era más grande que París. Acá había una riqueza impresionante, claro. Entonces, ¿cómo hacemos para llevarnos toda esta riqueza? Entonces vinieron los Borbones a través de las reformas borbónicas, que son los que generan la rebelión de Tupac Amaru primero, 10 años antes que la Revolución Francesa. Pero a Tupac Amaru también hacen lo mismo que con Dorrego, con Cristo, lo cagan matando y crucificando, ¿no? Una forma de crucifixión que fue el linchamiento. ¿Para qué? Para ser ejemplificador, para que nadie hable más de esto. Bueno, este es el sistema que viene triunfando en la Argentina. Claro, se están viviendo tiempos mejores, más modernos, porque hoy el Alberti de hoy va a tener un micrófono y ojalá se entere alguien de esto, y va a haber chicos que se van a interesar en estas ideas y no se van a dejar engañar por los Milei y los Alberto Venegas Lynch de la vida. Que entonces la pregunta es esa. Yo le decía a todos el otro día hubo una reunión en el Partido Federal y le digo: muchachos, porque claro, todos están perdidos, ¿para dónde vamos ahora? Digo, ustedes salgan a evangelizar con 2 propuestas, nada más. Una, conocer que la reforma fiscal
de Manuel Belgrano triplica el poder de compra del salario. Punto. Y cuando triplica genera una revolución industrial, o sea que se recrea el milagro argentino. Esa es la primera noción que ustedes tienen que tener en claro y por qué y cómo es el fenómeno este que lo acabamos de escribir. Y segunda, porque la reforma fiscal de Manuel Belgrano genera un libre acceso a la tierra para vivir y trabajar. Porque para eso está convocada la Argentina, todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Porque si nosotros tuviésemos la densidad poblacional de Holanda, que mal no viven los holandeses, estaríamos los 40 millones en Misiones, que es una provincia maravillosa, lindísima, y nos sobraría energía, recursos y alimentación para los 40 millones metidos ahí. Así o sea, es. Este país es un desierto, Corrientes es un desierto. Sigue siendo un desierto. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Guillermo Andró, que usted lo ha escuchado, ¿eh?